No dejes que el bruxismo forme parte de tu vida. Ven a Dental House. Tenemos los mejores profesionales para tu salud bucal. Si mencionas que vas de parte de BN Periodismo, tienes un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CCNU. El 2025 se perfila como el año más violento en la historia reciente del Ecuador. Más de 3.100 muertes violentas en lo que va del año, y todavía no tenemos cifras de mayo. Las razones son muchas. Se habla desde delincuencia común hasta las venganzas de las bandas. Pero pensar que solamente es eso sería bastante ingenuo. Ecuador no es un país de paz hoy por hoy porque los grupos de delincuencia organizada han cooptado los grandes espacios de poder. Y no solamente me refiero al narcotráfico. Algo maravilloso y mágico está ocurriendo y se siente en el ambiente. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Uno de los grupos de delincuencia organizada más conocidos en el Ecuador son los Lobos. Este grupo ha llenado los titulares de los medios de comunicación durante los últimos años y ha sido vinculado a múltiples actividades criminales. Por ejemplo, supuestas amenazas contra Diana Salazar, exfiscal general del Estado, operaciones en minería ilegal y, más grave aún y que aún siguen investigaciones, el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Tras 8 días de audiencia, un tribunal de garantías penales sentenció con la pena máxima de 34 años 8 meses de cárcel a Carlos Angulo alias Invisible, como autor del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. No hay una fecha clara sobre el nacimiento de esta organización criminal. Sin embargo, según reportes de inteligencia y medios nacionales e internacionales, incluyendo la Organización de Análisis de Conflictos Armados, mejor conocida como ACLED por sus siglas en inglés, los Lobos se fortalecieron en el Ecuador gracias al apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación. El principal líder de los Lobos, el que crea y el que toma la decisión de salir de los choneros es Pipo, que hoy está prófugo, ¿no es cierto?, que está fuera del país y sin embargo tiene una influencia directa en cómo se maneja la organización y ha generado estos liderazgos transversales, horizontales, en los cuales les dan libertad a los cabecillas en diferentes zonas del país para que tomen sus propias decisiones y vayan dando información de cómo está operando la organización a nivel nacional. Pero la expansión de los GDO en el país no solamente se puede explicar por la llegada de un cártel internacional. Otros factores fueron clave y detonantes para esto. Por ejemplo, la atomización del negocio de la droga gracias al proceso de paz que se llevó en Colombia y que hizo que las FARC dejen el monopolio de la droga en las fronteras. La división interna de una de las bandas más grandes que han existido en este país, que es los Choneros, luego del asesinato de su líder histórico, alias Rasquiña. Menos de 24 horas después del crimen, la Policía Nacional capturó a un presunto implicado en el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, líder de la banda de los Choneros. En ese contexto y con esos factores, los Lobos, con el apoyo de este cártel mexicano, comienzan a ganar territorio. Después del asesinato de Rasquiña, ya en el 2021, se comenzaron a sentir las tensiones en las masacres carcelarias, entre el hacinamiento, la falta de control, la corrupción y muchísima complicidad de funcionarios del Estado. Más de 600 personas han sido asesinadas en enfrentamientos en las cárceles, y lo que comenzó en estos centros carcelarios rápidamente se trasladó a las calles. Afuera de la cárcel, el desespero se apodera de los familiares de los internos que buscan información. Rezan porque el nombre de su familiar no esté entre los más de 110 presos asesinados. Hasta el 2024, la ACLED registró más eventos violentos en Ecuador que en Colombia. Un país 4 veces más grande que Ecuador y con casi el triple de la población y con una historia de violencia mucho más larga. Ojalá lográramos que la carretera que va por el litoral entre Tumaco y Ecuador, que está lista, que está hecha, digamos, sino que necesita que se ponga las aduanas, las rentas, las del lado ecuatoriano, del lado nuestro, eso es un acuerdo. Hayan sido temerosos, no sin razón. La violencia en Ecuador ahora es mayor que en Colombia. Un fenómeno que tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico, cada vez es menos colombiano. Pobre país. Por ejemplo, otro dato, el 80% de la violencia de estos grupos criminales se concentra en solo 5 de las 24 provincias del Ecuador: Guayas, Manabí,
Santa Elena, El Oro y Esmeraldas. De las ciudades, Guayaquil es la más golpeada, posicionándose, según ACLED, como la tercera ciudad más violenta de toda América Latina. Me cambiaron con el pase a Prosperina. ¡A Prosperina! Los lobos forman parte central de esta escalada de violencia. Solamente entre el 2023 y el 2025, ACLED atribuye a los lobos más de 184 eventos violentos. Le siguen los tiguerones con 100 eventos violentos, los choneros con 90 y los chone killers con 68. Lo que es importante acá es que Ecuador está viviendo una ola de violencia muy marcada que se repite a lo largo de estos últimos 2 meses. Ayer lo que hubo fue 5 policías muertos y 2 heridos, la información oficial que han difundido desde el gobierno, por una ola de atentados que se lo señala a distintos grupos narcos como los autores. País de mierda. Y a todo esto, ustedes van a preguntarse, a ver, ¿cuántos grupos de delincuencia organizada hay en Ecuador? Según los reportes oficiales, hay 37. Pero aquí entra un detalle técnico, que según el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, ya no se clasifica a los lobos como un GDO, porque ahora se los ha recategorizado como un GAO, es decir, un grupo armado organizado, y está en el mismo grupo de los choneros. Mientras tanto, otros grupos ya conocidos como los Fatales, los Águilas y los Chone Killers continúan siendo considerados como GDOs o grupos de delincuencia organizada. Comenzamos con Michelle Maffei, experta en temas de seguridad y estudios de la delincuencia organizada, y nos especificó qué es lo que implica esta recategorización. Grupos armados organizados, que son los lobos y los choneros, 1, son los más grandes. 2, tienen vínculos directos con cárteles internacionales, sea el ELN, células de la FARC y evidentemente los cárteles mexicanos que directamente los financian. Para los choneros, Sinaloa, y para los lobos, Jalisco Nueva Generación. De ahí, los grupos de delincuencia organizada transnacional, que son los tiguerones, por ejemplo, que son DOT, básicamente son grupos que tienen menos know-how con estos cárteles internacionales, tienen menos potencia, tienen menos dinero, y ahí vienen los grupos de delincuencia organizada, que básicamente son los brazos armados. Yo genuinamente creo que, indiferentemente de la nueva recategorización, todos son grupos de delincuencia organizada y lamentablemente todos son igual de importantes. Pero bajo este escenario, ¿quiénes son los nuevos enemigos de los lobos? El grupo armado organizado más grande del país, por cierto. Los enfrentamientos se dan contra los choneros, los tiguerones, los águilas, los lobos box, R7, Latin Kings, Sao Box, los nietas y los guantes box. La razón es sencilla: el control del territorio y la necesidad de tener una hegemonía en todo el país. Y no solamente la hegemonía del tráfico y del tránsito de la droga, sino también de la minería ilegal, de las extorsiones y sin duda también en algún momento de la trata de personas. Criminal, los lobos que fueron capturados por la policía extorsionaban con $500,000 a los uniformados de la Agencia de Tránsito Municipal de Babahoyo en Los Ríos. ¡Un clásico! Realmente, y han crecido muchísimo porque a comparación de los choneros, los lobos no necesitan gobernanza en territorio. Los choneros tienen una cadena de valores más especializada, es decir, a los choneros no les interesa tanto estar in situ en el territorio porque ya tienen las conexiones, como por ejemplo con el sector privado de alguna empresa, de alguna naviera, por ejemplo en el puerto, o tienen ya las conexiones con el municipio de ciertos cantones. Los lobos, en cambio, necesitan tener gobernanza territorial con las personas, es decir, con las comunidades. Entonces, justo por esa gobernanza es que se han expandido dentro del territorio ecuatoriano. Si vemos el mapa de cómo antes el Ecuador estaba dividido, básicamente, entre lobos y choneros, durante la pandemia toda la costa ecuatoriana casi pertenecía a los choneros, la sierra y la Amazonía a los lobos. ¿Qué es lo que ha terminado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Esmeraldas ya es de los lobos, Manabí ya mismo, El Oro es de los lobos, Los Ríos es de los lobos. Entonces se han podido expandir territorialmente de una manera extraordinariamente rápida. Según ACLED, el problema no desaparecerá y es algo que ya les venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Todo dependerá en gran medida de las políticas públicas que se vayan implementando. Esta organización no es cualquiera, sino que recaba datos semana a semana desde 4 tipos de fuentes: medios de comunicación, informes de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, aliados locales y periodistas verificados. Pero bueno, si lo dice un periodista debe ser verdad, para algo estudió. Desde BN Periodismo queremos decir que la consolidación de los GDOs y más recientemente la consolidación de los GAOs evidencia la sofisticación y la real amenaza
que estos grupos representan para el Estado ecuatoriano y para todos nosotros. Todo lo que hoy vivimos depende en gran medida de cosas que pasaron desde afuera. La llegada de un montón de mafias como la italiana, la mafia china, el Plan Colombia, la disolución de las FARC, la dolarización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todo podemos culpar a los factores externos. También debemos hablar qué se ha hecho aquí, desde el Estado, desde los gobiernos, para ofrecer políticas públicas que eviten, en gran medida, que los jóvenes sean reclutados en grupos de delincuencia organizada, o que las personas de barrios empobrecidos tengan como una realidad constante balazos y balas perdidas todos los días. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Ya que chucha.